Un saludo para todos los hermanos, hermanas que nos siguen y aquellos también que nos escucharán después por YouTube. Le damos la bienvenida a todos y otra vez gracias, hermano José Antonio, por la meditación que nos traerá. Muy bien. Y comenzamos para hacer honor al tiempo. Y hermano José Antonio, todo el tiempo Sí. es tuyo. Muy bien, hacemos una oración. Sí. Oremos. Padre Celestial, concédenos tu Santo Espíritu. Te lo pedimos por Jesús. Que podamos hoy escuchar tu palabra, que penetre en todo nuestro ser y nos transforme. Ayúdanos a ser también evangelizadores y que podamos en todo momento cumplir tu divina voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, hemos estado hablando de la necesidad de la evangelización, porque el ser humano puede fácilmente perderse solamente con su conciencia. Es necesaria la evangelización para alimentar esa conciencia, para llenarla de luz y sea más fácil la salvación. Por eso el Señor, en el capítulo 24 de San Mateo, les dijo a los apóstoles que nadie os engañe, previniéndonos de todos los peligros que tiene el mundo y sobre todo nuestros enemigos espirituales, los demonios, Satanás. Y por tanto, hermanos, San Pablo, referido a lo que estamos comentando, nos dice: no os conforméis a este siglo, que es muy fácil caer en la trampa de este mundo, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, es decir, alimentándonos de la palabra de Dios. Pero ahora, haciendo una pequeña aplicación más, para no conformarnos con este mundo, hemos de alimentar nuestra mente, de llenarnos de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, esto indirectamente afecta al régimen alimenticio, porque la mente se purifica si uno tiene una buena alimentación, un buen sistema de vida, de tal manera que la sangre esté limpia, llegue a las neuronas y sea capaz de distinguir los valores espirituales, distinguir la verdad de la mentira. Esto da realmente una transformación completa del ser humano, para que así, por la renovación de nuestra mente, podamos derrotar al enemigo. La batalla entre Cristo y Satanás consiste en dominar la mente de los hombres. Que sea Jesucristo el que domine nuestra mente, para que nadie nos engañe, hermano. Satanás quiere cegar la mente de los hombres por el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Veis qué importante es la evangelización, queridos hermanos? La palabra de Dios es la gran defensa del ser humano contra todos los enemigos. La palabra de Dios es el único medio para descubrir los engaños de Satanás, también los engaños del mundo. Pero este enemigo tan grande que tenemos, Satanás y sus demonios, ¿no? Es la palabra de Dios, la gran defensa que tiene el ser humano. Apocalipsis, en el capítulo 2, de versículo 9, llama serpiente al diablo, porque utiliza
mentiras para engañar al pueblo de Dios. Es la táctica de Satanás, la mentira, el engaño. Y entonces tenemos que contrarrestar todo este mal con una mente llena de la verdad de Dios. Y para que esté llena de la verdad de Dios, tenemos que llevar una vida muy completa, muy perfecta, imitando a Jesucristo. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano es suficiente para entender la voluntad de Dios. Es decir, que con solo nosotros pensar y procurar descubrir la mejor forma de actuar, es bueno esto, pero no es suficiente, queridos hermanos. Necesitamos de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, para poder acertar con fuerza y victoria contra los enemigos. La Biblia nos hace ver, es decir, la palabra de Dios, los engaños satánicos para destruir la palabra de Dios. Satanás quiere que destruir la palabra de Dios, que no la entendamos, que no la estudiemos. Y por tanto, nosotros tenemos que acudir como una necesidad absoluta a la palabra de Dios para vencer contra todos los enemigos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice San Pablo, con todo el cariño del mundo, estudiemos, fijémonos lo que vamos a leer. Toda escritura es inspirada por Dios, va más allá de nuestra mente y de nuestra capacidad, hermano. Y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Hermanos, si queremos vivir en justicia, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, el Salvador del mundo resistió los ataques del tentador, nos dice Elena White. Jesús decía, escrito está. Ahí, en vez de discutir, tenemos que acudir a una frase de la palabra de Dios. Escrito está. Esto es la victoria segura. Sigue diciendo, Satanás necesita que los hombres ignoren las escrituras. Necesita que ignoremos. Porque si conocemos la palabra de Dios, Él no puede hacer nada contra nosotros, queridos hermanos. Él necesita que no conozcamos la palabra de Dios. Es que estoy repitiendo. Porque si la conocemos, no puede hacer nada. Con solamente decirle, no hay que discutir. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así derrotó Jesús a tu enemigo, Satanás, y a nuestro enemigo. Jesús dice en Marcos 3:77, lo que a vosotros os digo, a todos digo, velad. Eso dijo Jesús a los apóstoles, a vosotros y a todo ser humano, a ti y a un servidor, velad. Yo diría, ¿qué significa en este momento que estamos llevando un hilo de reflexión? ¿Qué significa velar? Leer la palabra de Dios todos los días, queridos hermanos. Aunque sean 5 minutitos, 10 minutitos, la palabra de Dios diaria es la mejor forma de estar preparado. La preocupación de San Pablo a la iglesia de Éfeso, decía Pablo, entre vosotros se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Entre nosotros, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier organización, en nuestra iglesia, puede hacer que Satanás levante contrarios a la fe de Dios y nos puedan derribar.
y hemos de estar velando continuamente. En los que parece que sean a lo mejor los que más autoridad tienen, los que más saben, los que más pueden porque tienen más capacidad. Estos pueden hacernos caer en el engaño. Dice Juan en el capítulo 12, versículo 35. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Es decir, ¿qué es andar mientras tenemos luz? Es procurar obedecer los consejos de la palabra de Dios. Porque si nos vamos olvidando, si vamos llevando una vida de oscuridad, va a venir una prueba y vamos a caer. Y vamos a perder. Por eso, andar mientras tenéis luz significa aquel que diariamente, de forma organizada, de forma sistemática, acude a la palabra de Dios para tener siempre luz. Porque de lo contrario, vas a entrar en tinieblas. Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es la muerte, la destrucción. Dice Elena White. A menudo el camino del error parece paralelo al sendero de la verdad. Parece, es decir, una reflexión que uno hace acerca de lo que tiene que hacer, de la interpretación de algún consejo que ha recibido, lo que sea, o una misión que tiene que cumplir. ¿Sí? Puede tener una forma de llevar a cabo y luego hay otra forma de llevar a cabo que es muy parecida y parece que también es tan buena como la otra. Y sin embargo, una es buena y la otra es mala. Pero al principio parece que no. Y sigue diciendo Elena White. Resulta a veces difícil distinguir del camino que conduce a la santidad del cielo al camino equivocado. Pero la mente, alumbrada por el Espíritu Santo, esto hay que repetir, pero la mente, alumbrada por el Espíritu Santo, que sería acudir a la palabra de Dios, puede discernir el camino y el sendero bueno de aquel que te aparta de Dios, que es el camino malo. Por la palabra de Dios, tú puedes distinguir cuál es bueno y cuál es malo. Y sin embargo, a la mente humana parece que los dos sean buenos. Después de cierto tiempo, los dos caminos se encuentran muy separados, es decir, totalmente antagónicos y contrarios. Es decir, que estamos en un mundo donde podemos perdernos fácilmente, porque nuestra mente, nuestra capacidad no es suficiente. Necesitamos de la revelación de Dios, hermano. La verdad no es una opinión humana, sino una revelación divina que tenemos que escuchar, tenemos que aceptar y tenemos que vivir. Son 3 puntos importantísimos. Qué importante, hermanos, es que hagamos caso de la palabra de Dios para que podamos llevar una vida de verdad y de moralidad. La sierva del Señor nos dice en Eventos de los Últimos Días, capítulo 14, cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces la Iglesia, ayudada por su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación. ¿Sí? Y esta es nuestra responsabilidad. Anunciar a Jesucristo cuando venga el tiempo de la persecución. Anunciar a toda ciudad y pueblo y nación,
porque no pasará mucho tiempo antes de que cada persona haya oído la advertencia y hecha su decisión. Todo ser humano tiene que escuchar el Evangelio, hermano. Y cuando todo ser humano haya escuchado este Evangelio, entonces vendrá el fin. Y ahí tenemos nosotros la misión, porque escuchar el Evangelio significa la salvación. Y ahí está nuestra misión, salvar a nuestros hermanos, porque no es suficiente el ser humano por sí mismo. Nos dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de la vida. Hermanos, estamos llamados a ser coronados. Y estamos llamados a que nuestros hermanos todos reciban la corona del cielo. Por eso murió Jesús en la cruz. Y por eso tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de salvarnos y salvar a los demás. Que nadie nos engañe y que nadie te engañe de nuestros hermanos de todo el mundo. Ahí tenemos una misión. Y ahora vamos a ver algunos pasajes de nuestra hermana querida Elena White acerca de esto y de la seriedad y responsabilidad que tenemos. Nadie sino Cristo nos es dado como ejemplo. Él es nuestro verdadero modelo. Y cada uno debe luchar para distinguirse por su imitación a Él. Hay que imitar a Jesucristo. Y hay que imitarlo perfectamente, con la gracia del Señor. Somos colaboradores de Cristo o colaboradores del enemigo. Es decir, no hay intermedio, o blanco o negro. No hay intermedio. Hay que tomar en serio el tema, querido hermano y hermana. Sigue diciendo, o juntamos para Cristo o dispersamos contra Él. O somos cristianos decididos y de todo corazón, o no lo somos en absoluto. No hay término medio. Esto es muy serio. Y por lo tanto, hemos de pedir al Señor que nos ayude, porque somos muy débiles. Pero el que no está conmigo está contra mí, decía el Señor. Y no estamos exagerando, ¿eh? Es palabra de Dios. Dice Cristo, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Hay que tomar en serio, hermano, todo lo que hemos dicho hasta ahora, desde la escuela sabática y ahora en esta reflexión, que con la gracia del Señor estamos haciendo para transformarnos, imitando a Jesucristo. Vi que algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo que significa sufrir por la causa de la verdad. Pero nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Debemos tener espíritu de abnegación y sacrificio. Algunos no se han ofrecido a ti mismo ni a tu propio cuerpo sobre el altar de Dios. Cuerpo, mente y espíritu. Viene persecución, viene cárcel, viene muerte. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Hay que tirar para adelante, como dicen los andaluces. Hay que seguir adelante hasta morir. Naturalmente, que somos débiles. Necesitamos la gracia del Señor. Pero el Señor está a nuestro lado. Pidámosle que nos ayude para que hagamos
bien la obra que nos ha encomendado. Conservan, desgraciadamente nosotros a veces tenemos un genio impulsivo, arrebatado, y tenemos inclinaciones no buenas, defectuosas. Y entonces hemos de acudir a Dios para que nos ayude. Dice la hermanita White, los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio, hasta morir, para obtener la vida eterna, la tendrán. Dios cumple su palabra. Y vale la pena sufrir por ella. Crucificar el yo y sacrificar todo ídolo. El más excelso y eterno peso de gloria supera todo lo demás y eclipsa todo placer terreno, porque la gloria de Dios da todo y cualquier placer y cualquier capricho, cualquier debilidad de este mundo. ¿Sabéis lo que da? Nada. Muerte eterna. Un engaño. Dice la hermanita White, Elena White. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Ahora está el Señor, precisamente siendo nuestro abogado en el lugar santísimo. Tiempo de expiación. Tenemos un camino grande, abierto, para que el Señor nos dé esta gracia y esta fortaleza de cumplir con nuestra misión, de llegar a ser perfectos en Cristo, nos dice Elena White. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, más no tiene nada que ver conmigo. Pues también nosotros que podamos decirlo. El mal no tiene entrada en nuestra vida. Ahí tenemos que ponernos firmes, unidos a Cristo. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Hermanos, tenemos que tener, por la misericordia de Dios, la fortaleza de Cristo, dispuestos a darlo todo, hasta la última gota de nuestra sangre, para cumplir con la misión que tenemos encomendada. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Fijaos la responsabilidad que tenemos. La imagen de Dios ha de relucir en tu vida, en tu persona. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Vamos a repetir esto, es muy importante. El honor de Dios, el honor de Cristo, tú tienes que reproducirlo. El honor de Cristo y el honor de Dios están comprometidos en la perfección de tu carácter, de tu vida, de tu pueblo. Así que tú y yo y cada uno de nosotros estamos dando honor a Dios o no lo estamos. Está comprometido que la naturaleza humana, nosotros ser humanos, sea un resplandor de la divinidad. Pidamos esta gracia, hermano. No hay nada que Cristo desee tanto como personas que representen al mundo su espíritu. Lo que más le gusta al Señor, que nosotros representemos al Espíritu Santo, es decir, al Espíritu de Jesús y del Padre.
el Espíritu Santo. Nada quiere más Jesús que tú seas un representante, hombre o mujer, del Espíritu de Dios. Ánimo, pues, que podemos, hermanos, y que represente también, como dice aquí, terminando la frase de Elena White, que represente también el carácter de Cristo, el Espíritu de Cristo, la forma de ser de Cristo. Cristo vino a nuestro mundo para remodelar el carácter deformado de la humanidad. Un carácter muy torcido por el pecado. Dios quiere que seamos sus hijos e hijas, seamos suyos. Quiere que durante las horas de prueba aquí que tenemos que vivir, seamos hechos copartícipes de la naturaleza divina. Seamos participantes en cada hora, en cada momento, en toda nuestra vida, participantes de la naturaleza divina. Seamos un reflejo de Dios aquí en la tierra. En tu investigación de los escritos de Elena White, Armin Christinger, adventista, doctor en teología, concluye diciendo correctamente que en todos los escritos de Elena White no hay declaraciones que digan que el pecado es una parte inevitable de la vida cristiana. Esto hay que repetirlo. Pensar que el pecado forma parte de la vida cristiana. En ninguna parte esto se ve en los escritos de Elena White, porque él es un investigador importantísimo de Elena White. El pecado no puede formar parte de nuestra vida. O somos de Cristo o no somos. Antes morir que pecar. Y sigue diciendo, ni tampoco que prueben, en los escritos de Elena White, que no es posible vivir sin pecado. No está probado en Elena White que no es posible vivir sin pecado. Sí que es posible, por tanto, lo que los escritos de Elena White. Es posible, por la gracia de Dios, vivir sin pecado. Toda una vida sin pecado. O lo que nos quede a partir de ahora, hermanos. Consagrémonos al Señor para que no entre ningún pecado, nada malo en nuestra vida. Hermanos, como conclusión de esta reflexión, hemos de acudir a este pensamiento o esta verdad que no tiene término medio. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Vamos a pedir al Señor ya para terminar que estas reflexiones basadas en la palabra de Dios y en los testimonios de Elena White nos hagan ver a partir de este momento que somos totalmente de Cristo, que somos luz que refleja la divinidad, que es el mayor gozo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú seas luz en este mundo y que podamos llevar el mensaje profético que tenemos a este mundo para que todos aquellos que lo ignoran, que están pendientes de su perdición porque están indefensos, podamos llegar a ellos, llenarlos de la luz del Evangelio, llenarlos y darles la fortaleza que necesitamos todos para alcanzar la salvación. Amén. 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 Oremos. Aquí. Oremos. Padre celestial, gracias por el don de la fe que nos has regalado en nuestra vida. Te pedimos por todos nuestros hermanos, creyentes y no creyentes, que no conocen este tiempo en el que está Jesús en el santuario, tiempo de juicio. Te pedimos, Padre,
que nosotros podamos llevar este anuncio a todos, repito, creyentes y no creyentes, que completen esa fe necesaria para que en este tiempo final podamos todos alcanzar la gracia de Jesucristo que nos ha concedido en la cruz y podamos todos alcanzar la salvación. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias otra vez por acompañarnos y que muchas gracias, hermano José Antonio. Gracias por la Amén. predicación, preciosa predicación. Deseamos que el Señor pueda bendecir a su iglesia Amén. en esos tiempos difíciles, a cada uno en particular, cada uno con su petición personal, y que podamos ser uno en Cristo. Amén. Necesitamos estar unidos en unidad, en amor, en el Espíritu, porque Cristo va a venir a buscar a una iglesia completamente unida y compacta, en un solo sentido. Y debemos comenzar ahora a rogar por la unidad de la iglesia. Entre nosotros necesitamos la unidad por la cual Él oró a su Padre, para que así como Él con su Padre eran uno, nosotros fuéramos uno con Él. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. ¡Feliz sábado! Feliz Hermano, sábado. Feliz sábado para todos. Igualmente, hermano Gerardo. Gracias, José Antonio. Abrazo Feliz infinito sábado. para todos. Un abrazo para todos. Feliz sábado para todos. Bendiciones. Igual. Pino, Sí, que Dios le dé la y salud. hermano Deva, hermana Iris, que el Señor le bendiga, Arturo, Pilar, gracias por estar con nosotros, y Igual. Maranata, Amén. pronto. Bendiciones. Maranata. Amén. Abrazo. Feliz sábado.